El estudio bíblico es una disciplina devocional, lo vimos en el curso 2, ¿verdad? Una de las disciplinas devocionales, son 3, ¿verdad? Disciplinas devocionales decíamos. ¿Cuáles son? Oración, lectura bíblica y asistencia a la iglesia. Bueno, el estudio de la palabra es una disciplina devocional, la estamos aprendiendo. Pero decíamos, qué importante es aprender a manifestar la actitud correcta, a lo que le llamamos tener una actitud devocional, cuando practicamos las disciplinas devocionales. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque si no tenemos la actitud correcta a la hora de desarrollar las disciplinas devocionales, como las disciplinas tienen que ver con repetición, con hacer algo a la misma hora tal vez, en el mismo lugar, se vuelve a convertir en algo ritual, en un rito, en una costumbre, que hacemos solamente porque ya, así lo hacemos siempre, y pierde su significado. Se puede convertir en algo sin poder, en algo sin sentido para nuestra vida, en un ritual solamente, en algo religioso. Tenemos que tener la actitud correcta a la hora de desarrollar nuestra disciplina devocional, para que esta disciplina ejerza su poder transformador sobre lo que hacemos. Por eso hoy vamos a platicar de eso, ¿no? De las disciplinas devocionales, de la actitud devocional. En el Salmo 19, ¿se acuerda que memorizamos al inicio de la reunión el Salmo 19? ¿Versículo qué? 14. Y si ustedes han leído el Salmo 19, yo creo que sí, porque es un salmo de esos predilectos, ¿no? Es un salmo predilecto. Y además, ya hemos predicado de este salmo. ¿Con qué comienza? Los primeros versículos, de los versículos del 1 al 6, nos hablan acerca de la revelación general de Dios, lo que llamamos en teología la revelación general. Se refiere a la creación. Y ahí dice, los cielos, ¿qué? Cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice también que estos cielos declaran sabiduría. Eso quiere decir que la revelación general de Dios hace dos cosas por nosotros. Nos cuenta la gloria de Dios, nos cuenta acerca de que tenemos un Dios glorioso, ¿sí? Si sucede algo nosotros simplemente al ver su naturaleza, al ver su creación, es que podemos descubrir que Dios, el Dios que existe, definitivamente es un Dios glorioso, grande, gigantesco, porque para hacer lo que hizo y como lo hizo debe ser un Dios glorioso. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero también hacen otra cosa, declaran sabiduría, nos hacen ver que existe una sabiduría superior a nosotros, porque la creación no puede ser superior al Creador. Al contrario, el Creador es superior a su creación. Entonces nosotros podemos entender perfectamente que existe alguien superior a la creación. Y si la creación es inmensa, imagínense cómo es el Creador. Declaran sabiduría. Bueno, después de los versículos 7 a 9, el Salmo 19 nos habla acerca de lo que llamamos en teología la revelación especial, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios se conoce como su revelación especial para nosotros. Y ahí vemos que tiene la revelación de Dios, la escritura, tiene 4 características. Es perfecta, es fiel, 5 características. Es perfecta, es fiel, es pura, es limpia y es verdad. Y cada una de esas cualidades te da algo. Por ejemplo, te convierte el alma, es perfecta y convierte el alma. Es fiel y hace sabio al sencillo. Es pura y alegra el corazón. Es limpia y por eso te alumbra los ojos. Es verdad y por eso permanece para siempre. Eso es lo que aprendemos de la palabra de Dios, de la revelación especial en los versículos 7 a 9. Y no vamos a predicar de eso porque ya tenemos esa predicación. Si ustedes revisan en el internet, van a encontrar esa predicación en algún momento, porque ya esa es una predicación que dimos hace tiempo. No nos vamos a detener ahí. Entonces,
El Salmo 19 nos habla de la revelación general de Dios y luego de la revelación especial, de la palabra y de lo que la palabra puede hacer por nosotros. Pero el resto de los versículos me llaman la atención. El resto de los versículos del capítulo 19, o sea, de los versículos 10 al 14, nos hablan de la actitud que debemos de tener para que verdaderamente la palabra de Dios pueda hacer algo en nosotros. A eso yo le llamo tener una actitud devocional, una actitud correcta al acercarte a la palabra de Dios. Si no tienes la actitud correcta cuando te acercas a la palabra, entonces se va a volver en una práctica monótona y sin sentido. Para que esta disciplina realmente logre afectar tu vida de la manera en la que Dios quiere que la afecte, necesitas tener esa actitud correcta. Y aquí el escritor nos habla de esa actitud correcta al acercarnos a la palabra. En eso nos vamos a detener, ¿sale? Primero el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Cuidado con leer bien, porque si no dices la miel que destila del pañal y pues no, del panal. Ok, la primera pregunta que salta a la vista es, y tiene que ver con la actitud que debes de tener al acercarte a la palabra, es, ¿la palabra de Dios realmente es algo deseable para ti? ¿La deseas en tu vida? Lo primero que yo me preguntaría al leer el versículo 10, porque dice que sus palabras, que sus mandamientos, que sus estatutos, que su ley, sus testimonios son deseables. Y lo primero que yo me preguntaría es, ¿la palabra de Dios es deseable para mí? ¿La deseo? ¿Qué significa desear? Anhelar, pero con un anhelo intenso, querer tener, querer poseer, desear. Y dice aquí que es deseable. Y yo me pregunto, ¿la palabra de Dios es deseable para mí? ¿La deseo? Ahora vean lo que sigue. ¿Y la deseo más que el oro? Ahora, en aquella época, como en esta, ¿qué representa el oro? Es un metal que se purifica y que después que es purificado, sale algo precioso y valioso. El oro tiene características que tanto en aquella época como en la nuestra, tiene que ver con dos cosas importantes. Número uno, representa ganancias financieras. Y número dos, representa un estatus. La persona que trae mucho oro significa que tiene un estatus muy elevado para presumir, ¿no? Eso quiere decir que tiene dinero, que tiene comodidades, que tiene poder, que goza de placeres, que puede presumir, que tiene lujos, tiene mucho oro. Representa estatus financiero, ¿verdad? Pero también representa poder financiero. Y también en nuestra época. Pero aquí dice que nuestro deseo o el deseo del escritor, el deseo por la palabra de Dios, es más grande que el de tener oro. ¿Y para ustedes? ¿Es más importante la palabra de Dios que lo más valioso que pueda haber? Esto era lo más valioso en aquella época. Hoy en día podríamos ponerle otros nombres, como por ejemplo, diamantes o amantes. Más valioso, ¿qué es más valioso para ti? ¿La tecnología? ¿Qué es valioso para ti? Dime algo valioso para ti. La familia, tu esposo, tu esposa, ¿qué más? La familia. El dinero, la diversión, los amigos, la casa, mi carro. Son cosas valiosas que cuidamos. Bueno, tendrías que decirte a ti mismo, son deseables, la palabra de Dios es más deseable para mí que eso. ¿Y será realidad? ¿Será verdad? Cuando ni siquiera la agarras para estudiarla entre semana,
¿No tienes tiempo para leerla y será cierto que es deseable más que el oro? Y luego dice, dulce más que la miel. ¿Qué había en aquella época, en la época en la que se escribió esto? ¿Qué había más dulce y nutritivo que la miel? Nada. Era una riqueza natural. Comer miel era un lujo. Era el mayor dulzor. Y además, vitaminas para el cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jonatán iba todo ahí y agarró con su vara y probó la miel y se alumbraron los ojos? ¿Se acuerdan de eso? Dulce y nutritivo. ¿Qué más dulce y nutritivo que la miel? Pues la palabra, dice el escritor sagrado, es más dulce que la miel, más deseable, más dulce que cualquier cosa que tú te puedas imaginar en esta tierra. Pero la pregunta es, ¿y para ti lo es? La primera actitud que necesitas tener para que la palabra de Dios sea provechosa para tu vida es desearla, es verla como algo deseable por encima de cualquier otro deleite que haya en esta tierra. La palabra de Dios debe ser más deseable para ti que cualquier otro deleite. Eso quiere decir que la vas a buscar. Como un niño recién nacido desea su leche espiritual. Como el mismo parámetro, como el mismo ejemplo lo utiliza Pedro, ¿no? Cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y vuelve a poner el mismo ejemplo, desead como un niño recién nacido. ¿Cómo desea un niño su leche? Con total desesperación. Se desespera por su leche. ¿Qué mayor ejemplo que ese, ¿no? Para nosotros. La primera actitud que necesitamos tener de nosotros es desear la palabra de Dios por encima de cualquier otro deleite sobre la tierra. Necesitamos trabajar en esa actitud de nosotros, verlo como lo más valioso que pueda haber, para que entonces podamos dedicarle su tiempo. El mejor tiempo de mi día es para la palabra. ¿Cuántos de nosotros llegamos a querer estudiar la palabra cuando estamos más cansados o más aburridos, cuando ya no tenemos luz, cuando no te dan las energías y qué haces? Te quedas dormido. No elegiste el mejor momento para la palabra, elegiste el peor, el tiempo que te sobró y solamente porque, tengo que cumplir mi calendario. No, entonces no fue deseable, ¿verdad que no? ¿Verdad que la palabra no fue deseable más que el oro y dulce más que la miel? Si fuera deseable, le dedicarías a la palabra, al estudio de la palabra, las mejores horas del día. Para que estés lúcido, para que estés despierto, para que tengas tiempo suficiente para estudiarla, no a la prisa, no, el tiempo que requiere la palabra para estudiarla. Cuando estamos en los grupos de estudio, les dejamos tareas y a veces vemos que están haciendo la tarea un día antes, como si fuera la escuela, Traemos ese mal hábito los mexicanos de que te dejan la tarea un mes antes y la estás haciendo una noche antes. Y así parecemos. En vez de haber dedicado 15, 20 minutos diarios a meditar la palabra, a repasar lo que estudiamos. No, mañana es la clase. O al ratito y deja ver, no, ya no. ¿Qué provecho tiene la palabra así? No, así no hay provecho. Si no la deseas y no le das el mejor tiempo para estudiar, no va a tener provecho el estudio. Primera actitud, desearla por encima de cualquier deleite. ¿Seguimos adelante? El segundo lo tenemos en el versículo 11. El versículo 11 que dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Fíjense, ¿cómo se llama a sí mismo el escritor sagrado? Le dice al Señor, tu siervo. No le dice aquí, tu aprendiz, tu alumno. Él se llama a sí mismo, tu siervo. Tu siervo es amonestado y en guardarlos hay grande galardón. Tu siervo. Llama la atención esto, ¿no?
Porque un siervo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la característica de un siervo? ¿Obedece qué? Lo que su patrón le manda. Entonces, si el patrón le dice, si el amo le dice, hey, ven acá, el otro viene, mira, lo que vas a hacer es esto y esto, y el otro anda atrapando moscas, el siervo anda viendo para otros lados, como cuando le hablamos a los hijos y, oye, ve y me traes esto, y el otro anda, ¿qué? No, el siervo, ¿qué hace? Atento a su amo. Sí, señor, atento, escucha. Es amonestado, es dirigido por su amo. El siervo escucha y obedece. Es lo que me llama la atención. ¿Cómo se llama a sí mismo el escritor sagrado? Tu siervo es. Antes de que tú puedas ser amonestado por la palabra del Señor, necesitas tener el hábito de escuchar como un siervo escucha a su amo. ¿Con qué actitud te debes acercar a la palabra? Con la actitud de escuchar atentamente. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirte? Dios te va a decir algo. Y en cualquier pasaje de la Escritura te va a decir algo. No menosprecies ningún pasaje de la Biblia. Me toca leer Números. Ay, Levítico. Ay, qué aburrido. No menosprecies la palabra. Dios te va a hablar. En cualquier pasaje de la Escritura Él te va a hablar. ¿Se acuerdan de cuando Leodoro le dijo? Ya les conté esa anécdota, ¿verdad? Allá en la sierra, ¿quiénes conocieron a Leodoro? Fue uno de los primeros discípulos ahí del hermano Lorenzo, y fue un pastor, llegó a ser pastor ahí de la Ciénega. Y entonces una ocasión que me tocaba, que fuimos, casi siempre íbamos nomás a talachar, pero siempre había oración en las mañanas. Y el hermano Lorenzo una vez se me acercó y me dice, hermano, ¿nos comparte ahorita en la mañana? Sí, hermano, ¿cómo no? Fui a agarrar la Biblia y los jóvenes carrilleros que yo llevaba me estaban diciendo, hey, pero busca un buen pasaje para que nos hable bien, a ver qué encuentras en la Biblia. Y los escuchó Leodoro y les dice, toda la palabra es de Dios, toda. Dios puede hablar en cualquier pasaje de la palabra. Ándale, tómala. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Estar. Dios habla a través de toda su palabra. Lo que tú tienes que hacer es estar atento. Escucha. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dos cosas van a pasar. Dice aquí, tu siervo es además amonestado por ellos. ¿Qué significa amonestar? Recibir una advertencia. Tu siervo es amonestado, es advertido de cosas que no debe hacer. Yo quiero, Señor, como tu siervo, escuchar tus advertencias. No quiero de ninguna manera ser reprobado. Yo quisiera que tú me digas, Señor, en qué estoy mal. Amonéstame, adviérteme. La palabra nos advierte. Y luego dice, y en guardar los mandamientos hay grande galardón. Y tenemos que entender que siempre hay galardón, ya sea negativamente o positivamente. Si no haces caso a las amonestaciones, hay galardón, castigo. Sí, porque el pago hay para lo bueno y lo malo. Si haces caso a las amonestaciones y guardas la palabra del Señor, tendrás grande galardón, una gran recompensa. Claro, tenemos que esperar recompensa. La recompensa que viene de Dios, no la que yo quiera, pero la que viene de Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud que necesito? Escuchar. Soy siervo, yo escucho y obedezco, y quiero escuchar las amonestaciones del Señor para guardar su palabra y ser galardonado. Esa es la segunda actitud. ¿Cuál fue la primera? Desear la palabra de Dios. La segunda, escuchar. Como un siervo escucha a su amo. Si el siervo escucha mal al amo y hace las cosas mal, va a ser castigado duramente. ¿Y si hace las cosas bien? Bueno, a lo mejor ni es felicitado porque hizo lo que tenía que hacer, pero va a ser premiado. En el caso de Dios, sí. Le dará bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tercera actitud, versículos 12 y 13.
Y quisiera que nos centráramos primero en el 13. Dice al final, el último renglón del versículo 13 dice: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuál es la actitud que necesitamos tener? Cuando vayamos a estudiar la palabra, ¿con qué actitud debemos hacerlo? Con actitud de integridad, con un deseo de ser íntegro delante del Señor. Y limpio, estar limpio delante del Señor. Ahora, para que yo pueda tener integridad y ser limpio, ¿qué necesito? Por eso dice aquí: entonces seré íntegro y estaré limpio. Entonces, ¿cuándo? Vamos a ver qué dice versículos antes. Versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Aquí a qué se refiere? A errores, pecados que nos son ocultos, que a veces están ocultos a nosotros. ¿A qué se refiere esto? ¿A pecados que cometemos sin pensar, sin saber? No, porque siempre sabemos. Alguien puede decir: es que no me di cuenta y pequé. No. Siempre que pecas es una decisión. Ahora, ¿a qué se refiere los pecados que me son ocultos? Aquellos que yo no sabía que eran pecados. Eso sí puede ser. Si no has estudiado la palabra lo suficiente, a lo mejor no sabías que ciertos pecados son pecados. Como venimos con un estilo de vida, ¿no?, que aprendimos del mundo, hacemos muchas cosas pensando que están bien, hasta que venimos a la palabra, que pasan los años y vamos estudiando la palabra, nos vamos dando cuenta de cosas que creíamos que estaban bien, pero que realmente están mal. ¿A qué eso se puede referir? Líbrame de los que me son ocultos. Fíjense, aún de esos pecados que aún no me doy cuenta que son pecados, Señor, quiero que me libres de ellos. Quiero tener integridad delante de ti, Señor. Por eso estudio la palabra. Quiero estar íntegro y limpio delante de ti. Fíjense esa actitud, Si no te acompaña esa actitud, entonces a lo mejor al leer vas a ser solamente legalista y religioso. Pero si lo que quieres es ser íntegro y limpio, la palabra va a ser un gran beneficio para tu vida. Y dice también después en el versículo 13: preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñarán de mí. Las soberbias es cuando pecas por soberbia, aún sabiendo lo que está mal. Y luego dice aquí: que no se enseñoreen de mí. Si quieres ser íntegro delante de Dios, esta es una petición: Señor, que mis soberbias no se enseñoreen de mí. ¿Por qué? Porque si mis soberbias son mi Señor, voy a estar peque y no le voy a hacer caso a Dios para nada. No me va a interesar lo que diga la palabra, porque soy soberbio y aquí se hace lo que yo digo y lo que yo siento y lo que mi carne me pide. Es porque tus soberbias son tu Señor. Pero si Jesús es tu Señor, entonces tu corazón va a decir: Señor, que mis soberbias no se enseñoreen de mí, porque quiero ser íntegro y limpio. ¿Qué actitud necesitamos entonces al acercarnos a la palabra? Señor, deseo integridad y limpieza delante de ti. Por eso me acerco a tu palabra. ¿Ok? Y la cuarta actitud con la que debemos acercarnos, versículo 14, que es el que memorizamos. ¿Cómo debemos acercarnos al estudiar la palabra de Dios? ¿Con una intención de qué? De agradar a Dios. Señor, quiero que mi vida te agrade. Y en todos los aspectos, fíjense, aquí comienza diciendo: sean gratos, ¿qué? Los dichos de mi boca, o sea, mis palabras, lo que yo hablo. Las palabras que son un reflejo de lo que tienes dentro. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Sean gratos los dichos de mi boca. Entonces, que lo que yo tengo en mi corazón sea puro, de tal manera que lo que yo hable sea agradable a ti, Señor. Por eso estudio tu palabra, para que no salga de mi boca cosas que a ti te desagradan.
Y miren que con la boca es con lo que más pecamos, ¿no? Nuestras palabras a cada rato le estamos regando, diciendo lo que no debemos, hablando de que no debemos, hablando con palabritas que no debemos. Estamos tan acostumbrados a hablar de cierta manera y tenemos que aprender a hablar palabras que le agraden a Dios. Sean gratos los dichos de mi boca. Pero lo que sigue es entender a Dios. Cuando tú entiendes que a Dios no le importa solamente lo exterior, sino lo interno. Señor, que sea grato, agradable delante de ti, ¿qué? La meditación de mi corazón. Fíjense nada más. La palabra de Dios penetra hasta lo profundo, dice Pedro. Penetra y quiebra los tuétanos, o sea, rompe los huesos para determinar cuáles son las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios llega a penetrar hasta las intenciones del corazón, o sea, la meditación de nuestro corazón. Queremos que nuestra meditación delante de Dios, todo lo que meditamos, todo lo que no decimos pero pensamos, sea agradable a Dios. Tenemos que ser influenciados cotidianamente por la palabra. Pero yo debo desearlo, yo debo tener una actitud de que el Señor, de ser agradable delante del Señor en todo momento. Señor, yo quiero agradarte en público y en privado, de palabra y de pensamiento. Yo quiero agradarte en todo, por eso estudio tu palabra. Aquí están las 4 actitudes que nos enseña este Salmo 19. Actitudes con las que debemos acercarnos al estudio de la palabra de Dios. Esto le llamamos tener una actitud devocional. Y si yo tengo actitud devocional, ¿qué significará? Que la disciplina devocional de estudiar la Biblia me va a hacer bien, va a ser provechosa. No va a ser algo solamente monótono, algo secundario, algo externo solamente, un ritual, una religión. No, va a ser algo realmente provechoso para mi vida. Esa es la importancia de cuidar las actitudes. Entonces, la actitud devocional está compuesta, aquí tenemos de 4 elementos. ¿Cuál es la primera? Tienes que desear el estudio de la palabra. Desear la palabra por encima de cualquier cosa deseable, de cualquier deleite en esa tierra. Número 2, mostrar un compromiso por escucharla, para que la palabra de Dios realmente nos amoneste, nos advierta y podamos hacer las cosas que son agradables delante de Él. Número 3, un deseo de integridad y limpieza delante de Él. Sabemos que la palabra es la que nos va a limpiar, ¿eh? Fíjense qué interesante, la oración no es la que te va a purificar, es la palabra. ¿Sí lo escuchaste bien? ¿Tú piensas que la oración te purifica? No, la oración tiene otros usos. Lo que te purifica, lo que te santifica es la palabra. ¿Ok? Y número 4, tener una intención de agradarlo en todo, tanto de manera externa como interna, mis dichos y mis pensamientos. Si guardamos esta actitud, entonces la disciplina de estudiar nos va a hacer bien. Hermanos, sigamos estudiando la palabra. No solamente el día que te toca el estudio de aprendiendo juntos en esa casa donde vas, no solo ese día. Adquiere el hábito de todos los días estudiar la palabra. Y cada vez que vayas a estudiar, cuida tu actitud para que la palabra, esa disciplina, realmente te haga bien, le haga bien a tu vida espiritual. ¿Ok? Amén. Sí, Polo. Redimir significa pagar el precio, ¿no? Entonces, de un rescate. Entonces, aquí el concepto que el salmista tiene del rescate, ¿no? Que Dios lo ha rescatado. El pueblo de Israel fue rescatado por Dios desde que fue elegido y después rescatado de Egipto. O sea, ellos como nación, y luego el salmista, si fue David como persona,
entendía perfectamente ese concepto también. Dios lo había rescatado a él de la muerte de Saúl. O sea, Dios es su redentor en todas las formas, yo creo, en todas las formas posibles en las que se puede redimir a alguien. Le faltaba la experiencia de ser redimido por Cristo, pero pues todavía no venía Cristo, ¿no? Pero Dios era su redentor. Vamos a cantar un coro hermoso, muy hermoso. Me acuerdo que este coro lo pusimos dentro de un popurrí de niños, de cantos de niños, y cantado por los niños cobra un significado impresionante. Pero hoy lo vamos a cantar nosotros como cuidando o mejorando nuestra actitud delante de Dios, ¿sí? Vean lo que dice la estrofa. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. Ese es el deseo, ¿no? Este himno completo yo creo que nos va a ayudar a tener una mejor actitud devocional al acercarnos a Dios. ¿Lo cantamos?